Estaba cenando tranquilamente cuando mi teléfono sonó. Era Daniel, mi hijo, pero no era su voz normal. Era un susurro roto, ahogado por la humillación. Papá, mi suegro, derramó su bebida en mi cara, delante de todos. Dijo que eso era lo que yo merecía. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, de furia contenida. 30 minutos después, estaba frente a la puerta de ese hombre. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. Cuando abrió y me vio, cuando sus ojos bajaron hacia esa carpeta, su rostro se volvió blanco como el papel, porque sabía exactamente lo que había dentro. Me llamo Eduardo Joaquín Avendaño. Tengo 59 años. Llevo toda mi vida trabajando con honestidad, criando a mi hijo con valores, enseñándole que la dignidad no se negocia. Y ese día, alguien decidió pisotear esa dignidad delante de una sala llena de gente. Pero antes de contarles cómo terminó esto, antes de revelarles qué había en esa carpeta que hizo temblar a un hombre tan arrogante, déjenme agradecerles. Hace poco alcanzamos los 10,000 suscriptores en este canal, y eso significa que ustedes valoran estas historias reales, estas lecciones de vida. Ahora vamos por los 15,000. Si esta historia les está resonando, si alguna vez han sentido que alguien humilló a un ser querido, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo. ¿México? ¿Argentina? ¿España? Quiero saber que no estoy solo en esto. Y si les gustan este tipo de historias donde la justicia llega aunque tarde, regálenme un like. Es un gesto pequeño, pero me dice que voy por buen camino. Ahora sí. Volvamos a esa noche. Miré el teléfono. Daniel seguía llorando del otro lado. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que crié para ser fuerte, honrado, trabajador, y alguien acababa de destrozarlo públicamente. ¿Dónde estás?, le pregunté, con la voz más calmada que pude reunir. En el auto. No pude quedarme ahí, papá. María está adentro todavía, tratando de calmar a su familia. Yo solo tuve que salir. Respira, Daniel, escúchame bien. No vuelvas ahí esta noche, vete a casa, yo me encargo. Papá, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Sonreí, una sonrisa amarga. No voy a arrepentirme de nada, hijo. Colgué. Me levanté de la mesa. La cena quedó ahí, fría, olvidada. Fui directo a mi estudio. Abrí el archivero donde guardaba ciertos documentos que nunca pensé que tendría que usar. Pero la vida te enseña que siempre, siempre, debes conocer con quién estás tratando, especialmente cuando se trata de la familia de la persona que tu hijo ama. Metí todo en una carpeta. La sostuve en mis manos. Respiré profundo y salí de casa con un solo destino en mente. Pero para entender por qué lo que hice esa noche fue tan devastador para ese hombre, necesitan conocer mi historia, necesitan saber quién soy yo y quién es Daniel. Nací en un barrio obrero de Valencia. Mi padre era electricista, mi madre costurera. No, teníamos mucho, pero teníamos lo esencial: respeto, trabajo y orgullo por lo que hacíamos. Desde los 14 años trabajé, primero ayudando a mi padre con los cables, aprendiendo el oficio. Luego, con los años, monté mi propio negocio de instalaciones eléctricas. Nada grande, nada lujoso, pero honesto. Cada euro que gané fue con el sudor de mi frente, con las manos llenas de callos, con noches sin dormir terminando trabajos para cumplir con los plazos. Cuando nació Daniel, le prometí a su madre que en paz descanse, que ese niño nunca pasaría las necesidades que nosotros pasamos. Y cumplí. Daniel creció viendo a su padre levantarse a las 6 de la mañana. Me vio llegar a casa con las manos sucias, pero la frente en alto. Le enseñé que el trabajo no deshonra, que lo que deshonra es la mentira, el engaño, la traición. Estudió ingeniería, no en una universidad privada de élite, pero sí en una pública excelente. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de energías
renovables. No ganaba millones, pero ganaba bien. Y lo más importante, era feliz. Yo estaba orgulloso. Tan orgulloso que a veces se me llenaban los ojos de lágrimas cuando lo veía con su traje, yendo a trabajar, siendo un profesional respetado. Entonces conoció a María. Fue en un congreso de energía sostenible en Madrid. Ella trabajaba en el departamento de comunicación de una empresa del sector. Era inteligente, guapa, educada. Y Daniel se enamoró como solo los avendaños sabemos enamorarnos, con Indus en todo. Cuando me la presentó, yo la recibí como si fuera mi propia hija. La invité a casa, cociné para ella mi famosa paella, receta de mi abuela. Le mostré fotos de Daniel de niño. María se reía con cada anécdota, me abrazaba, me llamaba Eduardo con cariño. Pensé, esta es la mujer perfecta para mi hijo. Pero entonces conocí a su padre, Ramón González Villar. El hombre llegó a mi casa con un traje que probablemente costaba más que mi coche. Miró alrededor con esos ojos que lo evalúan todo, que ponen precio a cada mueble, a cada adorno. Estrechó mi mano con desgano, como si tocarme fuera contagiarse de algo. «Así que tú eres el padre de Daniel», dijo. No era una pregunta, era una confirmación de algo que ya había juzgado en su mente. «Eduardo Avendaño», respondí, firme. «Electricista, trabajador y padre orgulloso». Electricista. Repitió la palabra como si fuera una enfermedad. Su esposa, Carmen, era más amable, pero se notaba que estaba bajo el control absoluto de su marido. Cada vez que intentaba ser cálida conmigo, Ramón la miraba y ella retrocedía. Daniel y María anunciaron su compromiso 6 meses después. Yo lloré de alegría. Ramón sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. Los meses previos a la boda fueron tensos. Ramón insistía en pagar todo. «No es necesario que tú aportes nada, Eduardo. Sé que tu situación no te permite estos gastos». Yo insistí en pagar mi parte, la mitad de la boda. Era mi hijo también. «Como quieras», dijo encogiéndose de hombros, «aunque francamente no sé si tu presupuesto alcanzará para el tipo de boda que mi hija merece». Apretaba los dientes. Sonreía, por Daniel, por María, por no arruinar su felicidad. Pero cada comentario era una puñalada. «¿Daniel va a seguir viviendo en ese apartamento pequeño? María está acostumbrada a cierto nivel. ¿Seguro que ese coche es seguro para mi hija? Tal vez deberías ayudarle a comprar algo mejor, Eduardo. Aunque claro, entiendo que para ti debe ser difícil. En nuestra familia estamos acostumbrados a veranear en la costa. ¿Ustedes también?» «Ah, no, claro, entiendo». Cada frase, cada insinuación, cada mirada de superioridad. Yo aguantaba, por Daniel. La boda fue hermosa. Daniel estaba radiante. María, preciosa. Yo di un discurso hablando del amor, del respeto, de construir juntos. Ramón habló de mantener el nivel, de no conformarse con menos de lo que uno merece, de asegurarse de que el futuro esté garantizado. Todos aplaudieron, pero yo entendí el mensaje detrás de cada palabra. Y entonces empezó lo peor, porque lo que vino después de la boda fue una campaña sistemática para hacer sentir a mi hijo que no era suficiente. Los primeros meses fueron sutiles, tan sutiles que Daniel no se daba cuenta. O tal vez no quería darse cuenta, pero yo sí. «María, cariño, ¿de verdad van a quedarse en ese apartamento? Tu hermano ya compró su segundo piso en el centro. Solo digo que... Bueno, pensé que Daniel tendría más ambición». Esto lo dijo Ramón en una cena familiar. Daniel estaba ahí. Sonrió incómodo. María cambió de tema rápidamente. Yo estaba invitado a esa cena. Ramón había insistido en que la familia debe reunirse. Traducción. Quería tenerme ahí para recordarme constantemente mi lugar en la jerarquía. «Eduardo, ¿sigues con tu negocio de instalaciones? Qué bien que mantengas eso. Aunque imagino que a tu edad ya deberías estar pensando en retirarte, ¿no? Dejar paso a gente más actualizada». Sonreí. Tomé agua. Respiré. «Me mantengo activo, Ramón. El trabajo honesto no tiene edad de jubilación». «Claro, claro. Aunque supongo que para ti retirarte significaría algo muy distinto que para nosotros». Se rió. Solo él.
Nadie más en la mesa se atrevió a reír. Estas cenas se volvieron regulares, una tortura mensual. En una de ellas, Ramón empezó a hablar de inversiones, de fondos de capital, de propiedades en el extranjero, mirándome todo el tiempo, asegurándose de que yo entendiera que hablaba un idioma que yo nunca hablaría. Daniel, hijo, deberías aprender de estas cosas. No puedes vivir solo de un sueldo, por bueno que sea. Hay que hacer que el dinero trabaje para ti. Aunque claro, supongo que en tu familia no hay mucha tradición de eso. En mi familia, intervine con la voz tranquila pero firme, la tradición es ganarse cada euro con trabajo. ¡Qué pintoresco!, respondió Ramón con esa sonrisa de tiburón. Aunque pintoresco no paga las cuentas en el mundo real, ¿verdad? María intentaba suavizar las cosas. Carmen cambiaba de tema. Pero Ramón siempre encontraba la manera de volver a sus ataques. Un día, Daniel llegó a mi casa. Era domingo. Tomamos café juntos como siempre hacíamos. «Papá, ¿tú crees que soy un buen proveedor?». Se me partió el corazón. «Daniel, eres ingeniero, tienes un trabajo excelente, pagas tus cuentas, amas a tu esposa. ¿Por qué me preguntas eso?». «Es que Ramón dice cosas, y María a veces menciona que su hermano gana más, que tiene más, y yo me esfuerzo, papá, pero siento que nunca es suficiente para ellos». Le puse la mano en el hombro. «Escúchame bien, tú no tienes que ser suficiente para ellos, tienes que ser suficiente para ti y para María. Y créeme, hijo, tú eres más que suficiente». «Pero papá, ¿y si tienen razón? ¿Y si debería estar ganando más? ¿Y si debería...?» «No», lo interrumpí. «No dejes que ese hombre te haga dudar de tu valor. ¿Me oyes? Tu valor no está en tu cuenta bancaria». Pero vi en sus ojos que las palabras de Ramón ya habían plantado semillas de duda. Las cosas empeoraron cuando María quedó embarazada. Debería haber sido el momento más feliz, y lo fue, hasta que Ramón se involucró. «Voy a ser abuelo», anunció en la siguiente cena familiar, como si él hubiera sido quien logró el embarazo. «Por supuesto, ya hablé con el mejor obstetra privado de Valencia, y tengo contactos en las mejores clínicas. María, cariño, no te preocupes por nada. Papá se encarga de todo». Daniel intentó intervenir. «Ramón, nosotros ya tenemos seguro médico excelente. El bebé va...». «Seguro médico público, supongo». Ramón lo cortó. «Daniel, hijo, cuando se trata de Mica, hija, y mi nieto, no vamos a conformarnos con lo básico. Carmen, coordina con el doctor Salazar. Y búscale a María una nutricionista privada también». «Ramón, de verdad, ¿no es necesario?». «Claro que es necesario. Alguien tiene que asegurarse de que mi nieto tenga lo mejor, ya que tú...». Dejó la frase colgando. No hacía falta terminarla. Yo estaba sentado al otro lado de la mesa, mirándolo todo, sintiendo cómo mi hijo se encogía cada vez más. Esa noche, de regreso a casa, llamé a Daniel. «Hijo, esto no puede seguir así. Ese hombre te está destruyendo». «Papá, lo hace porque quiere a María, porque quiere lo mejor para su hija». «No, Daniel, lo hace porque disfruta haciéndote sentir inferior. Hay una diferencia». Silencio al otro lado. «Dame tiempo, papá. Voy a hablarlo con María». Pero el tiempo solo hizo que las cosas escalaran. Ramón empezó a ofrecer ayuda económica, un préstamo para mejorar el apartamento, un regalo para comprar un coche más grande apropiado para una familia. Cada ayuda venía con un precio invisible, la dignidad de Daniel. Y Daniel, por amor a María, por querer darle lo mejor, por no querer ser visto como insuficiente, empezó a aceptar. Yo veía cómo mi hijo se convertía en una versión menor de sí mismo. Cómo dejaba de hablarme de sus logros en el trabajo porque no eran tan impresionantes. Cómo dejó de invitarme a cenas porque no quería que Ramón dijera algo que me molestara. Mi hijo me estaba protegiendo a mí, cuando debería ser yo quien lo protegiera a él. Y entonces llegó el cumpleaños de María. Ramón organizó una cena. «Íntima», dijo, «solo familia cercana y algunos amigos importantes de los González». Yo fui invitado, no porque Ramón quisiera que estuviera ahí, sino porque sería demasiado obvio excluir al padre del esposo. Esa noche
todo cambiaría. Porque lo que Ramón hizo en esa cena cruzó todas las líneas, y yo, finalmente, dejaría de ser el hombre paciente que aguanta todo por mantener la paz. La casa de Ramón parecía un museo. Todo era caro, frío, diseñado para impresionar más que para vivir. Llegué con un ramo de flores para María y una botella de vino decente. No del más caro, pero tampoco del barato. Algo apropiado. Ramón miró la botella como si le hubiera llevado vinagre. ¡Qué detalle, Eduardo! Lo pondremos con las otras bebidas. Énfasis en otras, como si la mía no calificara como bebida real. Había unas 20 personas, familia, amigos de los González, algunos socios de negocios de Ramón. Daniel y María estaban en el centro, ella radiante con su vestido elegante, él con traje pero claramente incómodo. La cena transcurrió normalmente al principio. Comida exquisita, vino caro, no el mío, obviamente. Conversaciones sobre negocios, inversiones, viajes a lugares exóticos. Yo escuchaba, participaba poco, no tenía mucho que aportar en conversaciones sobre yates y casas de verano en Mallorca. Entonces llegó el momento de los brindis. Ramón se levantó con su copa. Todos guardaron silencio. Queridos amigos, familia, hoy celebramos a mi princesa María. 30 años de orgullo, de logros, de ser exactamente la hija que cualquier padre desearía. Miró a María con genuino amor. Al menos en eso era real. Y también celebramos su matrimonio con Daniel. 1 año ya. Pausa. 1 año de ajustes, de aprendizaje, de entender lo que significa formar parte de esta familia. Algo en su tono me puso alerta. Daniel ha sido un aprendiz dedicado. Está aprendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo real, cómo se construye una vida de verdad, cómo se provee para una familia del nivel de los González. Daniel se tensó en su silla. María le tocó la mano. Por supuesto, todos venimos de orígenes diferentes. Algunos de nosotros tuvimos que construir imperios desde cero. Otros vienen de entornos más humildes. Y eso está bien, aunque a veces se rió. Varios invitados rieron con él, sin saber exactamente de qué se reían. A veces uno se pregunta si esas diferencias de origen no son demasiado grandes. Si acaso la ambición es suficiente cuando no hay, digamos, linaje que la respalde. Me levanté de la silla. No pude contenerme. Ramón, mi voz cortó el aire. Creo que deberías medir tus palabras. Todos me miraron. El silencio se volvió denso. Eduardo, por favor, es una celebración. Solo estoy compartiendo algunas reflexiones. Sonrisa de serpiente. Reflexiones que están insultando a mi hijo. ¿Insultando? No. Solo digo verdades. Daniel es un buen chico, trabajador, honesto, como su padre. Pero se acercó a Daniel. Le puso la mano en el hombro con falsa camaradería. Hay que ser realistas. Trabajar en una empresa de energías renovables está muy bien, muy moderno. Pero no es exactamente construir un imperio, ¿verdad? Daniel no respondió. Tenía la mandíbula apretada, los ojos bajos. De hecho, continuó Ramón, ahora paseándose como un actor en un escenario, hace poco hablaba con Daniel sobre su futuro, sobre cómo planea mantener a María cuando nazca el bebé, sobre si su sueldo actual será suficiente para darle a mi hija el estilo de vida que merece. Ramón, por favor. María intentó intervenir. No, cariño. Es importante hablar de estas cosas. Daniel es parte de la familia ahora, y en esta familia somos directos. Se giró hacia Daniel. Dime, Daniel, ¿cuánto ganas al mes? ¿40.000 euros al año? ¿45.000? El silencio era insoportable. 42.000, murmuró Daniel. Ramón soltó una carcajada cruel, amplificada por el vino y la audiencia. 42.000. Hijo, yo gasto eso en 3 meses solo en el mantenimiento de mi coche. Más risas de algunos invitados incómodos. Me puse de pie. Ramón, basta. Pero Ramón estaba lanzado. Había bebido demasiado. O tal vez siempre había querido hacer esto y el alcohol solo le dio el valor. Eduardo, siéntate. Esto es entre Daniel y yo. Porque alguien tiene que decirle la verdad a este chico. Alguien tiene que hacerle ver que trabajar duro en un sueldo mediocre no va a
Papá, por favor. María se levantó con lágrimas en los ojos. Daniel también se levantó. Temblaba, de vergüenza, de rabia contenida. Ramón, creo que deberíamos terminar aquí la... ¿Terminar? Pero si apenas estamos empezando... Mira, Daniel, te voy a decir lo que realmente pienso. Ramón tomó su copa de vino. Se acercó a Daniel. Cara a cara. Creo que mi hija cometió un error contigo. Creo que se dejó llevar por el romanticismo de un chico trabajador y honesto, sin ver que eso no paga las cuentas. Creo que vas a ser una carga para ella. Y creo... levantó su copa. Creo que esto es lo que realmente mereces por no estar a la altura. Y derramó el vino tinto sobre la cara de Daniel. El líquido oscuro cayó por su rostro, manchó su camisa blanca, goteó al suelo. Nadie se movió, nadie respiró. Daniel estaba paralizado con los ojos cerrados, el vino deslizándose por sus mejillas como lágrimas rojas. Eso, dijo Ramón con una sonrisa satisfecha, es lo que pasa cuando juegas en ligas que no te corresponden. María gritó. Carmen se desmayó en su silla. Los invitados murmuraban horrorizados. Y Daniel, mi hijo, mi único hijo. Abrió los ojos, me miró y salió corriendo de la casa. Yo fui tras él. Ramón me gritó algo. No lo escuché. No me importó. Encontré a Daniel en su coche, llorando con las manos en el volante. Así fue como recibí esa llamada. No estaba en mi casa cenando. Estaba ahí. Lo vi todo. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Ayudé a Daniel a limpiarse. Le di mi chaqueta. Lo abracé mientras lloraba en el estacionamiento, lejos de esa casa maldita. Papá, nunca me había sentido tan pequeño, tan inútil. Escúchame bien, Daniel. Tú no eres pequeño. Tú no eres inútil. Ese hombre es un tirano que disfruta humillando a los demás para sentirse grande. Pero se acabó. ¿Me oyes? Se acabó. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia la casa. Las luces seguían encendidas. Podía ver las siluetas de la gente adentro, probablemente comentando lo sucedido, probablemente divididos entre los que pensaban que Ramón se había pasado y los que secretamente estaban de acuerdo con él. Voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Voy a enseñarle a ese hombre que no se mete con los avendaño sin consecuencias. Papá, no hagas nada violento. No vale la pena. Yo solo necesito irme a casa. No voy a tocarlo, te lo prometo, pero sí voy a tocarlo donde más le duele. Daniel me miró confundido. Le dije que fuera a casa, que descansara, que hablara con María. Ella salió corriendo detrás de él minutos después, llorando, disculpándose por su padre. Yo me quedé ahí, esperando a que los invitados se fueran, esperando a que la casa se vaciara, esperando el momento correcto. Pero primero tenía que ir a casa, porque lo que necesitaba no lo llevaba conmigo. Conduje en silencio, las manos firmes en el volante, la mente fría, calculadora. La gente piensa que la venganza es caliente, explosiva, impulsiva, pero la venganza real, la que duele, la que deja marca, esa es fría, esa se planea. Y yo había estado planeando esto desde hace meses, sin saberlo, sin querer admitirlo, porque cuando Daniel empezó a traer a María a casa, cuando me habló de su familia, cuando mencionó que su futuro suegro era Ramón González Villar, ese nombre me sonó, muy familiar. Así que hice lo que cualquier padre precavido haría. Investigué. Nada ilegal, nada oscuro. Solo busqué, pregunté. Hablé con gente que conocía gente. Revisé registros públicos. Leí artículos viejos de periódicos. Conecté puntos. Porque Ramón González no siempre fue el magnate respetable que presumía ser. Y yo lo sabía. Llegué a casa. Fui directo a mi estudio. Abrí el archivero. El tercer cajón. Ahí, en una carpeta marrón con la etiqueta González, información relevante, estaba todo: fotos, documentos, recortes de periódico, declaraciones juradas, testimonios, la historia de cómo Ramón González construyó su imperio, y no era la historia que él le contaba a todo el mundo. Ramón presumía de ser un self-made man, de haber construido su empresa de la nada con trabajo duro
y visión empresarial. Mentira. En 1992, Ramón era contador de una empresa textil familiar en Alicante. Los dueños eran 3 hermanos mayores, hijos, que confiaban ciegamente en él. Ramón llevaba sus libros, manejaba sus cuentas, organizaba sus inversiones. En 1994, los 3 hermanos murieron en un accidente de tráfico. Trágico, terrible, y Ramón, milagrosamente, apareció como beneficiario del 60% de la empresa en un testamento recientemente actualizado. La familia extendida intentó impugnar el testamento. Decían que era falso, que los hermanos jamás habrían dejado su legado a un empleado, que había irregularidades. Pero Ramón tenía buenos abogados, mejores que los de ellos. El caso se arrastró por 3 años. Al final, llegaron a un acuerdo extrajudicial. Los familiares recibieron una suma menor. Ramón se quedó con la empresa. Vendió la empresa textil por una fortuna en 1998. Con ese dinero fundó su actual imperio inmobiliario. Todo legal, técnicamente. Pero yo tenía copias de las declaraciones originales de los familiares. Tenía testimonios de empleados que estaban ahí en ese tiempo. Tenía correos electrónicos viejos. Sí, existían en los 90, que mostraban que Ramón había estado presionando a los hermanos para actualizar su testamento meses antes del accidente. Tenía incluso el testimonio de un notario retirado que en su lecho de muerte años después confesó a su familia que había sido presionado para autenticar documentos con fechas irregulares. Su familia nunca hizo nada con esa información, hasta que yo la encontré. No era suficiente para llevarlo a la cárcel. Habían pasado más de 30 años. Los estatutos de limitación habían expirado. Los principales involucrados estaban muertos. Pero sí era suficiente para destruir su reputación, para mostrarle al mundo que el gran Ramón González, el magnate respetado, el filántropo, el hombre que miraba a todos por encima del hombro, había construido su fortuna sobre la tumba de 3 ancianos y el dolor de sus familiares. Metí todo en la carpeta. La cerré. La sostuve contra mi pecho. «Esto es por ti, Daniel», susurré. Eran las 11 de la noche cuando volví a la casa de Ramón. Los invitados se habían ido. Solo quedaban 2 coches, el de Ramón y el de Carmen. Toqué la puerta. Carmen abrió. Sus ojos estaban rojos de llorar. Cuando me vio, retrocedió. «Eduardo, lo siento tanto. Lo que Ramón hizo fue imperdonable. Yo no sabía que él iba... Necesito hablar con tu esposo. Él está borracho. Está en su estudio. Eduardo, por favor, déjalo para mañana. Cuando esté sobrio podemos... Ahora, Carmen». Algo en mi voz le hizo entender que esto no era negociable. Me dejó pasar. Caminé por esa casa de museo. Crucé el salón donde minutos antes mi hijo había sido humillado. La alfombra persa todavía tenía manchas de vino. Llegué al estudio. La puerta estaba entreabierta. Ramón estaba sentado en su sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano, mirando por la ventana con una sonrisa satisfecha. Se veía orgulloso de sí mismo. Toqué la puerta. Entré sin esperar respuesta. Ramón se giró. Al verme, su sonrisa se amplió. «Eduardo, qué sorpresa. ¿Vienes a gritarme? A decirme que soy un monstruo. Ahórratelo. Ya escuché suficiente de Carmen. No vengo a gritarte. Entonces, ¿a pegarme? Por favor, no eres ese tipo de hombre. Eres demasiado civilizado para eso». Lo dijo como un insulto. Puse la carpeta sobre su escritorio. El sonido del golpe suave hizo que sus ojos se desviaran hacia ella. «¿Qué es eso?» «Ábrela». «Eduardo, no tengo tiempo para...» «Ábrela». El tono de mi voz lo detuvo. Por primera vez esa noche, algo parecido a la incertidumbre en su rostro. Dejó la copa, abrió la carpeta, y mientras leía la primera página, su rostro comenzó a cambiar. La sonrisa desapareció, el color se desvaneció, y por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, Ramón González Villar sintió miedo real. Ramón pasaba las páginas, despacio al principio, luego más rápido. Sus manos comenzaron a temblar. Fotos de los hermanos Castellanos,
Copias de los testamentos originales versus el actualizado. Declaraciones de los familiares, testimonios de empleados, correos electrónicos, el testimonio del notario, todo estaba ahí. 30 años de secretos cuidadosamente enterrados, ahora expuestos en papel. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz ya no tenía esa arrogancia. Sonaba pequeña, asustada. No importa dónde lo conseguí, lo que importa es lo que voy a hacer con esto. Se levantó de golpe. Esto es historia antigua. Nada de esto es ilegal. Todo fue investigado en su momento. Todo fue ocultado con dinero y buenos abogados. Lo interrumpí. Pero nunca fue olvidado. Los familiares de los hermanos castellanos siguen vivos, Ramón. Sus hijos, sus nietos. Algunos de ellos son periodistas ahora. Uno de ellos trabaja en El País, otro en La Vanguardia. Su rostro palideció aún más. ¿Sabes qué pasa cuando una historia como esta llega a manos correctas? Cuando se publica con todos estos documentos de respaldo. Cuando el público descubre que el gran Ramón González, el filántropo que dona a hospitales y escuelas, construyó su fortuna robando la herencia de 3 ancianos. Yo no robé nada. Todo fue legal. Pero no fue ético, no fue honesto. Y en la corte de la opinión pública, Ramón, eso es lo único que importa. Se dejó caer en su silla. Por primera vez lo vi como lo que realmente era. Un hombre viejo, asustado, aferrado a una reputación construida sobre mentiras. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Cuánto? Me reí. Una risa amarga. ¿Dinero? ¿Crees que esto es por dinero? Ramón, acabas de humillar a mi hijo delante de 20 personas. Le derramaste vino en la cara. Le dijiste que no vale nada. ¿Y piensas que puedes comprarme con dinero? Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? Me acerqué a su escritorio. Me incliné hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros. Quiero que sientas exactamente lo que hiciste sentir a Daniel. Quiero que sepas cómo se siente ser pequeño, ser vulnerable, estar a merced de alguien más poderoso que tú. Eduardo, por favor. Mañana a las 10 de la mañana vas a llamar a Daniel. Vas a disculparte. No una disculpa tibia, una disculpa real, completa, humilde. Vas a admitir que te equivocaste, que lo que hiciste fue cruel e injustificado, y vas a hacerlo delante de Carmen y María. Yo puedo hacer eso. Sí. Lo llamaré mañana mismo. No terminé. Levanté un dedo. 2. Vas a llamar a cada persona que estuvo en esa cena hoy, una por una, y les vas a explicar que lo que hiciste fue inaceptable, que Daniel es un hombre trabajador y honorable, y que tú en tu arrogancia borracha lo trataste injustamente. Tragó saliva. Eduardo. 3. Nunca más vas a hacer un comentario despectivo sobre Daniel, sobre su trabajo, sobre sus ingresos o sobre cualquier aspecto de su vida. Vas a tratarlo con el respeto que merece como esposo de tu hija y padre de tu nieto. Está bien, lo haré, todo lo que digas. Y 4, tomé la carpeta, la sostuve en alto. Si alguna vez, vuelves a humillar a mi hijo, si lo tratas con desprecio, si haces que se sienta menos de lo que es, esta carpeta llega a los periódicos, a todos, El País, La Vanguardia, El Mundo, ABC. Y créeme, Ramón, estarán encantados de publicar la historia del magnate que construyó su imperio sobre cadáveres. No puedes hacerme esto. Claro que puedo, y lo haré, porque a diferencia de ti, yo protejo a mi familia, no la destruyo para sentirme importante. Se cubrió la cara con las manos, empezó a llorar, lágrimas reales, de mi miedo, de vergüenza, de la comprensión repentina de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Carmen entró en ese momento. Nos vio, yo de pie, firme, con la carpeta, Ramón hundido en su silla, llorando. ¿Qué está pasando? Tu esposo y yo hemos llegado a un entendimiento, Carmen. ¿Verdad, Ramón? Él asintió sin levantar la cabeza. Mañana a las 10, Ramón llamará a Daniel para disculparse, y luego llamará a cada invitado de hoy para rectificar lo que hizo. Después de eso, nunca más habrá problemas entre nuestras familias. ¿Me explico? Carmen me miró. Luego miró a su esposo.
y lentamente, para mi sorpresa, asintió. Me parece justo. Carmen. Ramón levantó la cabeza. No, Ramón. Eduardo tiene razón. Lo que hiciste hoy fue imperdonable. Ese pobre chico. Daniel nunca te hizo nada. Solo ama a nuestra hija. Y tú lo destruiste por diversión. Su voz se quebró. Me diste vergüenza, Ramón. Vergüenza ajena. Por primera vez en décadas, probablemente, Carmen le estaba hablando a su esposo sin miedo. Me giré para irme. Eduardo. La voz de Ramón me detuvo en la puerta. ¿Cómo supiste? ¿Cómo encontraste todo eso? Me volteé hacia él. Porque cuando mi hijo me dijo que se iba a casar con tu hija, hice lo que cualquier padre responsable haría. Investigué a la familia con la que mi hijo se estaba uniendo y descubrí que el hombre que miraba a mi hijo con desprecio era un fraude. No soy un fraude. Construí un imperio, trabajo duro, genero empleos. Todo eso es cierto, pero lo construiste sobre una mentira. Y esa mentira, Ramón, es tu talón de Aquiles. Recuérdalo cada vez que veas a Daniel, cada vez que sientas la tentación de mirarlo por encima del hombro. Salí de esa casa. El aire fresco de la noche nunca había sabido mejor. En el coche llamé a Daniel. Papá, ¿dónde estás? Acabo de salir de la casa de Ramón. Mañana a las 10 va a llamarte. Va a disculparse, de verdad, y va a cambiar su actitud. Te lo prometo. ¿Qué hiciste? Le mostré que incluso los reyes tienen secretos y que esos secretos pueden destruirlos. Silencio al otro lado. Luego, gracias, papá. No me agradezcas. Esto es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos. Siempre. Y mientras conducía de regreso a casa, supe que había hecho exactamente lo correcto, porque a veces la justicia no viene de los tribunales, viene de conocer los secretos de tus enemigos y tener el coraje de usarlos. A las 10:02 de la mañana siguiente, el teléfono de Daniel sonó. Yo estaba ahí. Daniel me había pedido que fuera. María también estaba presente, nerviosa, con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. Daniel puso el teléfono en altavoz. ¿Daniel? La voz de Ramón sonaba quebrada, humilde, irreconocible. Aquí estoy. Yo quiero disculparme, de verdad. Lo que hice anoche fue imperdonable, inexcusable. Tú no merecías nada de lo que dije, nada de lo que hice. María se cubrió la boca. Lágrimas comenzaron a caer. Eres un buen hombre, Daniel. Trabajador, honesto. Amas a mi hija. Vas a ser un buen padre. Y yo fui un idiota arrogante que confundió el dinero con el valor, el éxito material con el éxito real. Ramón. Daniel intentó hablar, pero Ramón continuó. He llamado a cada persona que estuvo en esa cena. 23 llamadas. A cada uno le dije lo mismo, que me comporté como un tirano, que humillé a un hombre bueno por pura crueldad, que estaba borracho, pero eso no es excusa. Y que si quieren seguir siendo mis amigos, tienen que saber la verdad, que tú vales 1000 veces más que yo. Daniel se quebró. Las lágrimas que había contenido desde anoche finalmente salieron. Te pido perdón, Daniel, como suegro, como hombre, como ser humano. Perdóname. María tomó el teléfono. Papá, ¿de verdad lo sientes? Con toda mi alma, cariño. Y si Daniel puede perdonarme, prometo que nunca más volverá a pasar. Lo juro por tu vida, por la vida de mi nieto. Daniel miró hacia mí. Yo asentí. Te perdono, Ramón, pero las cosas tienen que cambiar realmente. Cambiarán, te lo prometo, cambiarán. Cuando colgaron, Daniel me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Gracias, papá. No sé qué le dijiste, qué le hiciste, pero gracias. No tienes que saberlo, solo tienes que saber que nadie humilla a un avendaño sin consecuencias. María nos abrazó a ambos. Eduardo, yo lo siento tanto. Mi padre. Tu padre está aprendiendo una lección, muy necesaria, María, pero tú no tienes que disculparte por él. Tú eres buena. Amas a Daniel. Eso es lo que importa. Las semanas siguientes fueron diferentes. Ramón cumplió su promesa. Cada palabra.
En la siguiente reunión familiar fue casi sumiso. Preguntaba a Daniel sobre su trabajo con genuino interés, escuchaba, no interrumpía, no hacía comentarios condescendientes. La primera vez que volvimos a sentarnos a la mesa juntos, había una tensión palpable. Ramón me miró cuando llegué. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respeto genuino mezclado con miedo residual. «Eduardo, pasa, por favor». Me ofreció el asiento principal. Yo lo rechacé cortésmente y me senté al lado de Daniel. Durante esa cena, Ramón hizo algo que jamás pensé que vería. Pidió consejo a Daniel sobre un proyecto de energía renovable que su empresa estaba considerando. No era condescendencia, no era teatro, era genuino. «En serio, Daniel, tú trabajas en este campo. ¿Crees que vale la pena invertir en paneles solares para nuestros edificios comerciales?» Daniel, sorprendido pero confiado, comenzó a explicar. Ramón tomaba notas, hacía preguntas, escuchaba cada palabra. Carmen me confesó en privado después de esa cena que nunca había visto a su esposo así. «Le diste miedo, Eduardo, miedo real. ¿Qué tenías en esa carpeta?» «La verdad, Carmen, solo la verdad. Vas a usarla. Eso depende de Ramón. Nunca tuve que usarla. El cambio fue real, no perfecto, porque la gente no cambia de la noche a la mañana, pero real. Hubo momentos en que podía ver el viejo Ramón intentando surgir, un comentario que comenzaba con superioridad, que se detenía a mitad de frase cuando sus ojos se encontraban con los míos. Una sonrisa que se convertía en disculpa inmediata. Ramón empezó a tratar a Daniel como a un igual, como al esposo de su hija, como al futuro padre de su nieto. Y más que eso, empezó a incluirlo, a presentarlo con orgullo, a hablar de él con respeto. Un día, Daniel me contó que Ramón lo había invitado a una reunión de negocios con inversores importantes. «Quiero que conozcan a mi yerno, el ingeniero en energías renovables», había dicho. «No mi yerno que trabaja en energía, no mi yerno que gana poco, solo mi yerno, el ingeniero». ¿Y Daniel? Daniel recuperó su confianza, volvió a sonreír, volvió a caminar erguido, volvió a ser el hombre que yo había criado, orgulloso de sí mismo, sin necesitar la validación de nadie. Cuando nació mi nieto, Mateo, Ramón estuvo en el Anium Hospital. Llegó con flores, nervioso, casi tímido. Me vio entrar con Carmen. Por un momento hubo tensión. El pasado flotaba entre nosotros como un fantasma. Luego extendió su mano. «Eduardo, abuelos». Estreché su mano. Firme. «Abuelos». No nos hicimos amigos. Nunca lo seríamos. Pero encontramos un entendimiento, un respeto mutuo basado en la comprensión de que ambos amábamos a las mismas personas, que ambos queríamos lo mejor para ese bebé que acababa de llegar al mundo. Cuando sostuve a Mateo por primera vez, miré a Daniel y vi en sus ojos algo que me llenó de orgullo infinito. Paz. Ya no había duda. Ya no había inseguridad. Solo había un padre feliz, sosteniendo a su hijo, rodeado de gente que lo amaba y respetaba. Hace 2 semanas, Daniel vino a casa. Trajo a Mateo, que ahora tiene 6 meses y es la luz de mi vida. Estábamos en el jardín, viendo al bebé intentar gatear en la hierba. El sol de la tarde caía suave sobre nosotros. «Papá, nunca me contaste qué tenías en esa carpeta, y nunca lo haré. ¿Era realmente tan malo? ¿Era suficiente? ¿Vas a guardarlo para siempre?» Pensé en eso, en la carpeta que seguía en mi archivero, en el mismo lugar donde la guardé esa noche, en los secretos que contenía, en el poder que representaba. La voy a guardar hasta que esté seguro de que nunca la necesitaré, hasta que sepa que Ramón entiende que el respeto no se compra, se gana y se pierde en un instante si no se cuida. Daniel asintió pensativo. Luego sonrió, una sonrisa llena de admiración. «Sabes, me di cuenta de algo. Durante todos esos meses en que Ramón me hacía sentir pequeño, tú nunca me dijiste, te lo dije. Nunca me reclamaste por no haber escuchado tus advertencias. Nunca me hiciste sentir que había sido ingenuo o tonto. Porque eso no es lo que hacen los padres, hijo. Los padres apoyan, protegen y cuando es necesario, luchan por lo suyo sin importar el costo. Me enseñaste algo importante, papá. Algo que nunca voy a olvidar.
Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en gritar o pelear, no está en los puños o en la violencia, está en saber exactamente dónde golpear para que duela, sin tener que levantar un dedo. Está en la inteligencia, en la preparación, en conocer a tus adversarios mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. La información es poder, Daniel, y usada correctamente, con ética pero con firmeza, es la forma más pura de justicia. Mateo finalmente logró gatear 2 pasos completos. Los dos aplaudimos como si hubiera ganado una medalla olímpica. Daniel lo levantó, lo abrazó, le besó la frente. Voy a criarlo así, papá, con tus valores, con tu fortaleza, con esa dignidad inquebrantable que tú me enseñaste, para que sepa que no importa cuánto dinero tengan otros, no importa qué títulos tengan, no importa qué poder aparenten, lo que importa es el carácter, la integridad, la capacidad de defender lo que es correcto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. A mis 59 años, después de todo lo vivido, ese momento fue uno de los más hermosos de mi vida. Entonces habré hecho mi trabajo correctamente, hijo. Entonces todo habrá valido la pena. A ustedes que han seguido esta historia hasta el final, que han invertido estos minutos de su vida en escuchar a un viejo electricista de Valencia contar cómo defendió a su hijo, déjenme decirles algo importante. Habrá gente en su vida que intentará hacerlos sentir pequeños, jefes, familiares políticos, competidores, personas que usarán su dinero, su posición, su poder aparente para humillarlos, para hacerlos creer que no son suficientes, que no merecen respeto, que deberían conocer su lugar. No los crean, ni por un segundo. Su valor no está en su cuenta bancaria, no está en el coche que conducen o la casa donde viven, no está en el título de su tarjeta de presentación, está en su carácter, en su honestidad, en su capacidad de amar y ser amados, en su integridad cuando nadie está mirando, en su fortaleza para defender a quienes aman. Y si alguien intenta destruirlos, si alguien cruza la línea, si alguien humilla a las personas que ustedes aman, recuerden esta historia. Recuerden que todos tienen secretos, todos tienen puntos débiles, todos tienen algo que temen que el mundo descubra. Y a veces la mejor venganza no es la violencia ni los gritos, es simplemente mostrarles que ustedes conocen la verdad. Esa verdad que tanto miedo les da a que salga a la luz. La carpeta sigue en mi archivero. Tercer cajón. Etiquetada. Intacta. Probablemente nunca la usaré. Probablemente Ramón se llevará sus secretos a la tumba sin que nadie más los conozca jamás. Pero él sabe que yo sé. Él sabe que con una sola llamada, con una sola visita a un periódico, su reputación de 30 años se derrumbaría como un castillo de naipes. Y eso es suficiente para mantenerlo honesto, para mantenerlo humilde, para recordarle cada día que el respeto es algo que se debe dar para recibirlo. Si esta historia les tocó el corazón, si alguna vez han tenido que defender a alguien que aman contra un abusador poderoso, o si simplemente creen que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar, déjenme un comentario. Cuéntenme sus historias. Díganme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más gente que cree que la dignidad vale más que el oro. Y si aún no están suscritos, si esta historia les demostró que aquí contamos verdades que otros callan, hagámoslo realidad juntos. Vamos por esos 15,000 suscriptores. Porque historias como esta, historias de gente real enfrentando injusticias reales y venciéndolas con inteligencia en lugar de violencia, esas historias necesitan ser contadas. Esas historias necesitan ser escuchadas. Mi nombre es Eduardo Joaquín Avendaño. Tengo 59 años. Soy electricista de profesión. Soy padre por vocación. Soy abuelo por bendición. Y soy el hombre que le enseñó a un tirano que hasta los reyes más arrogantes pueden caer cuando alguien tiene el coraje de sostener un espejo frente a sus pecados. Nos vemos en la próxima historia.